Muy buenos días, queridos alumnos. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes en la clase de Ciencias Naturales. Siempre recordándoles el uso de nuestro gel antibacterial y el uso de nuestra mascarilla correctamente. Así evitar contagios por el COVID-19. Muy bien, vamos a empezar con la asistencia. Rodrigo Cabezas, Oscar Calderón, Vanessa Carrera, Astrid Chamalé, Crista Díaz, Felipe Flores, Blanca Herrera, Fernando Hurtarte, Edwin García, Leticia Lemus, Stephanie Martínez, David Mejía, Dylan Mena, Antonio Morales, Catherine Obregón, Carmen Pérez, Emilio Pérez, Cindy Pocón, Daniel Ramírez, Emily Ríos y Jorge Rodríguez. Me alegro que todos estemos acá el día de hoy sanos y siempre deseándoles bendiciones y éxitos día a día. Para comenzar, el tema del día de hoy son los pasos del método científico. Este es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir conocimientos. Para poder ser calificado como científico debe basarse en el empirismo, en la medición y además debe estar sujeto a la razón. ¿Alguien me puede decir cuáles son los pasos del método científico? Muy bien, los pasos del método científico son la observación, la investigación, la hipótesis, la experimentación y las conclusiones. La observación. Los científicos se caracterizan por una gran curiosidad y el deseo de conocer la naturaleza. Cuando un científico encuentra un hecho o un fenómeno interesante, lo primero que hace es observarlo con mucha atención. La observación consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen un lugar en la naturaleza. Su masa, para ello dejamos caer desde una misma altura una tiza y una hoja de papel. Observamos que la tiza llega antes que el papel al suelo. Si medimos la masa de la tiza, vemos que esta es mayor que la masa del papel. La formulación de la hipótesis, esta va después de las observaciones. El científico se plantea el cómo y el por qué de lo que ha ocurrido y así se formula la hipótesis. Formular una hipótesis consiste en elaborar la explicación provisional de los hechos observados y de sus posibles causas. Ejemplo, podemos formular como hipótesis el siguiente razonamiento. Cae una mayor velocidad el cuerpo que posee mayor masa. La experimentación. Una vez formulada la hipótesis, el científico debe comprender si es cierta para así realizar múltiples experimentos modificando las variables que éstas intervienen y comprobar si se cumple la hipótesis. Experimentar consiste en reproducir, conservar varias veces y observar el hecho o el fenómeno que se quiera estudiar, modificando las circunstancias que éstas consisten. Durante la experimentación, los científicos acostumbran a realizar múltiples medidas de diferentes magnitudes. De esta pueden estudiar que la relación existente entre la magnitud y la otra. Ejemplo, si lanzamos una hoja junto a una hoja de papel arrugada, vemos que llegan prácticamente al mismo tiempo. Si se sigue la línea de investigación y lanzamos una hoja de papel arrugada y otra sin arrugar, desde la misma altura vemos que la hoja arrugada llega mucho antes al suelo.
Emisión de las conclusiones. La emisión de las conclusiones es el análisis de los datos experimentales y que permiten al científico comprobar si su hipótesis era correcta y dar una explicación científica al hecho y así el fenómeno observado. La emisión de conclusiones esta consiste en la interpretación de los hechos observados, acuerdo con los datos experimentales. A veces se repiten ciertas pautas en todos los hechos y fenómenos observados. En este caso puede enunciarse una ley. Una ley científica es la formulación de las regularidades observadas en un hecho o fenómeno. Por lo general, esa se expresa matemáticamente. Las leyes científicas se integran en teorías. Una teoría científica es una explicación global de una serie de observaciones y leyes interrelacionadas. Ejemplo, a la vista de los resultados experimentales se puede concluir que no es la masa la que determina un objeto que caiga antes o del otro en la Tierra, más bien será la forma del objeto que la determine. Como comprobación de nuestro resultado, deducimos que nuestra hipótesis inicial era incorrecta. Tenemos, por ejemplo, el caso de un paracaidista. Su masa es la misma con el paracaídas abierto y sin abrir. Sin embargo, cae mucho más rápido si el paracaídas se encuentra cerrado. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O voy a hacer yo una pregunta? A ver, alguien que me diga cuáles son los pasos del método científico. Muy bien, Blanca. Muy bien. Es la observación, la investigación, la hipótesis, la experimentación y la conclusión. Estos son nuestros pasos del método científico. Ahora necesito que saquen su cuaderno. Les voy a dictar unas preguntas. Asimismo las vamos a ir respondiendo. ¿Qué son los pasos del método científico? ¿Qué son los pasos del método científico? A ver, alguien que nos diga a todos qué son los pasos del método científico. Muy bien, conjunto de pasos ordenados. Muy bien, conjunto de pasos ordenados. ¿Qué es la observación? A ver, alguien que nos diga qué es la observación. Bien, es lo que queremos estudiar o comprender. Es lo que queremos estudiar o comprender. La siguiente, ¿qué es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? ¿Van anotando, por favor? Es cuando se formula una idea que puede explicar lo observado. Es cuando se formula una idea que puede explicar lo observado. Siguiente, ¿qué es la experimentación? ¿Qué es la experimentación? Muy bien, se da cuando se lleva a cabo diferentes experimentos para comprobar una hipótesis. Se da cuando se llevan a cabo diferentes experimentos para comprobar una hipótesis. Y a ver, alguien que me diga cuáles son las conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Muy bien. Las conclusiones son las que se extraen de la teoría formulada. Son las que se extraen de la teoría formulada.
Como siguiente punto, van a realizar una actividad en su casa y van a realizar un cartel con los pasos del método científico a su creatividad. Esta tiene un valor de 2 puntos. Por favor, sean creativos, usen materiales reciclables que tengan en su casa. Y a ver, pasos del método científico. Pregunta, la investigación, la hipótesis, el experimento, los datos y por último que serían las conclusiones. No sé si alguien tiene alguna pregunta. La observación. La observación esta consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen un lugar en la naturaleza. ¿Qué otra pregunta? Muy bien, los pasos del método científico, como lo dijimos, observación, la investigación, la hipótesis, el experimento y las conclusiones. ¿Y los pasos del método científico qué son? Es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir conocimientos. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno, esto sería todo por nuestra clase de hoy. Espero que hayan puesto mucha atención. Ahí realizan su actividad que les dejé para su casa y así nos vemos la próxima clase. Siempre recordándoles el uso de su gel antibacterial y su mascarilla. Si no tienen que salir, no lo hagan. Por favor, quedémonos en nuestra casa, así nos protegemos y protegemos a nuestros seres amados. Que tengan un feliz día y por último, necesito que todos nos demos un fuerte aplauso para concluir nuestra clase del día de hoy. Muy bien, gracias.